Bienvenidos al resumen de noticias de Canal Informativo. ¿Puedes venir tantito? No, ya está puchado el play. Quiero hacerte una pregunta, pa. No, sí, ven, acércate. Si tú votaras por un gobernador y te dijeran que se va a quedar en el puesto 3 años, ¿te gustaría que después de que fue electo te dijeran que ya no se va a quedar 3 años, sino 6? ¿No? No importa quién fuera, del partido que fuera. Si tú lo elegiste, si tú votaste por él, ¿te gustaría? No, porque inicialmente es como cuando cierras un trato en una compra. O sea, te están vendiendo un celular en 3,000 pesos y tú firmaste eso. Sí quiero el celular y me ha servido y lo quiero mucho y wow, que es súper cool, pero yo quiero pagar esos 3,000 pesos. No está chido que al final de 2 años me digan, ¿sabes qué? Te va a costar 5,000 porque te salió bien bueno. Pues no, mi trato fue 3,000 pesos. Pues no, y creo que los bajacalifornianos están de acuerdo contigo porque votaron por Jaime Bonilla por 2 años y ahora les están extendiendo el gobierno a 5 años. Resulta que a puertas cerradas y casi en secreto, el Congreso de Baja California aprobó lo que hoy conocemos como la Ley Bonilla, que es esta ley que extendía el gobierno de Jaime Bonilla de 2 años a 5. Esto con el pretexto de que es la voluntad del pueblo baja californiano. Sin embargo, encuestas y preguntas de la opinión popular han presentado que los baja californianos están en contra de esta ampliación de gobierno. No importa quién sea ni del partido al que pertenezca, están muy molestos. Y aunque es cierto que quienes aprobaron la Ley Bonilla en su mayoría eran panistas que al parecer van a ser expulsados de su propio partido, no podemos negar que quien propuso esta ley era del partido de Morena. Y al ser del partido que representa a nuestro presidente, era inevitable que la nota lo ensuciara. Sin embargo, él ya presentó una carta de no reelección donde se compromete ante la opinión pública a no presentarse ante nuevas elecciones, ni modificar la ley, ni hacer algo que atente contra la democracia como la famosa Ley Bonilla, e incluso firmó ante notario público la mañana de este jueves que no se va a reelegir. Sin embargo, muchos de sus opositores siguen utilizando esta ley como un pretexto para criticar la posible reelección de Andrés Manuel López Obrador. El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más arremetió contra los periodistas. Y es que es de todos bien sabido que el presidente no se lleva bien con los reporteros desde su proceso electoral. Y bueno, durante todo este proceso de gobierno, es cierto que ha recibido ataques de ciertos medios públicos. Sin embargo, el martes agarró parejo. Según el presidente López Obrador, los medios deberían de tomar un partido a favor de la Cuarta Transformación. Esto porque según él se trata de un gobierno liberal y los reporteros tienen la obligación, según el presidente, de tomar partido a favor de este tipo de gobiernos. Aunque la crítica fue un tanto generalizada, se especificó en varios medios de comunicación como el Reforma, SDP Noticias o Proceso. Sin embargo, ahí estaba en la mañanera un reportero de este último medio quien lo confrontó y le dijo que la prensa tiene el deber de informar, no de tomar partido a favor o en contra de ningún gobierno. Y aquí es donde pido la opinión del público. Desde mi punto de vista, como alguien que comunica noticias, el reportero de Proceso tenía razón. Es deber de los periodistas presentar lo bueno y lo malo que hace el gobierno, ponerlo sobre la mesa y ustedes como lectores conocer toda la gama que existe para que generen su propia opinión. Si hablamos mal del presidente, muchas veces no es porque sea una prensa vendida o porque se les esté pagando, sino porque realmente hay cosas que se están haciendo mal y que se deben criticar. Por otra parte, también no es bueno omitir lo que hace el gobierno, en especial si en realidad se están presentando
acciones positivas, algo que muchos medios han callado. De hecho, incluso el mismo López Obrador dijo que durante el periodo neoliberal muchos medios de comunicación callaron estafas o actos de corrupción. Claro, creo que se le olvidaron reportajes como el de la Casa Blanca, o el de Duarte y las empresas fantasmas, o el de la boda falsa de Enrique Peña Nieto, o como el del presidente del PRI de la Ciudad de México y la red de prostitución que tenía. En fin, uno de los errores de López Obrador es agarrar parejo y olvidarse de ese tipo de detalles que sí existieron desde antes que él llegara a la presidencia. Aunque hasta cierto punto también tiene razón. Hay muchos medios que lo han atacado de forma injustificada. Incluso algunos medios por ahí que no voy a nombrar, pero que incluso en canal informativo hemos desmentido ciertas notas amarillistas o fake news que han compartido de forma intencionada, que se nota tiene el objetivo de atacar al actual presidente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es deber de los medios de comunicación tomar una postura a favor del nuevo gobierno o deben mantenerse críticos? Déjenme sus comentarios aquí en la cajita. Por otra parte, la activista transexual Ofelia Pastrana se quejó en su cuenta de Twitter haber recibido actos discriminatorios en una sucursal de City Banamex. La nota trasciende porque, irónicamente, City Banamex mostró una postura pro comunidad LGBT el mes pasado durante la marcha y dijo que estaba súper a favor y dio todo su apoyo, pero se encontraron con este tipo de incidentes. Resulta que Ofelia intentó abrir una cuenta en una sucursal de la Colonia del Valle, pero las chicas que la atendieron dijeron que era difícil abrir la cuenta con los datos que ella estaba proporcionando. Además, se refirieron a ella con adjetivos masculinos. Y Ofelia presentó también en sus redes sociales que estaba entregando documentación donde ella ya había hecho el cambio de sexo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que no es culpa de la empresa, es culpa de las empleadas por no saberse referir a Ofelia. Sin embargo, sí es culpa de la empresa. Se supone que este tipo de empresas que tienen empleados que se relacionan con las personas a lo largo del día deben recibir capacitación de derechos humanos, en las que se incluye la inclusión de género. En teoría, cuando se nos presenta en este tipo de lugares una persona que ya ha hecho su cambio de sexo o que está en proceso debemos de referirnos a esta persona con el sexo que ha elegido y con el nombre que él o ella están seleccionando. Es decir, que en esta ocasión las empleadas hicieron mal al no referirse a Ofelia con adjetivos femeninos y al negarse a presentarle la apertura de la cuenta, porque incluso Ofelia posteriormente pudo abrir la cuenta en otra sucursal sin ningún problema. Según City Banamex, ya se está solucionando el problema en la sucursal donde se presentaron estos actos que podríamos llamar discriminatorios. Y aunque podríamos decir que son situaciones complicadas, está ya tan arraigada a la comunidad LGBT y precisamente son una de las cosas que intentan visibilizar durante sus marchas, que en teoría empresas como City Banamex, que se dice pro comunidad LGBT, debería de conocer y capacitar a sus empleados para que no ocurran este tipo de incidentes. Y hablando de la comunidad LGBT y del transactivismo, una modelo trans llamada Ivana Camarena denunció en sus redes sociales actos discriminatorios por parte de un fotógrafo. El fotógrafo la estaba buscando para hacer una serie de fotografías de desnudo. Ivana Camarena lleva 3 años dedicándose a esto y ha trabajado con más de 15 fotógrafos, además de que ha participado en diversos reportajes de diversos medios de comunicación como El Universal. Total, que mientras estaban armando la idea de la sesión, del pago y demás, al parecer, por lo que publica Ivana, el fotógrafo se dio cuenta de que ella era una modelo trans, lo cual no le pareció muy bien y le dijo que él no hacía ese tipo de trabajos. Al principio y todo estaba relativamente respetuoso, ella dijo que no había problema y que siguiera con su línea y asunto resuelto. Sin embargo, al parecer al fotógrafo no le gustó mucho que no le avisaran sobre la situación.
Dijo que estaba muy ofendido de que no se le hubiese informado desde el principio que Ivana era una modelo trans, a lo que ella le respondió que no era necesario decirlo, que no era algo que ocultase y que si él se hubiera esforzado por revisar el perfil tanto de Facebook como de Instagram, se hubiese dado cuenta de que ahí estaban las fotografías y todo el trabajo que ha hecho esta chica a lo largo de su carrera. El fotógrafo le respondió ofendido que no tenía principios por no haberle avisado, a lo que Ivana le respondió: ¿te importa mi imagen o mis genitales? En pocas palabras estaba cuestionando si el fotógrafo de verdad la estaba buscando para fotografiarla como modelo o para verle la entrepierna. Y en esta sección de notas rápidas sobre lo bueno y lo malo de la 4 Transformación, tenemos que 5 niños del estado de Hidalgo ganaron un concurso de aritmética en China. Los 5 niños ganaron los 5 primeros lugares. Esto tras haber obtenido el primer lugar en un concurso en Querétaro. Y a pesar de que pidieron fondos al gobierno local, tuvieron que hacer rifas y ciertas actividades para poder ganar un poco más de dinero y poder ir a representar a nuestro país en el país asiático. Suspenden al titular de Coneval, Hernández Licona. Esto tras haber publicado un artículo donde cuestionaba las medidas de austeridad del actual gobierno, lo cual presentó una serie de críticas. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que esta decisión se había tomado desde muchísimo antes. El titular de Coneval también se negó a aplicar ciertas medidas de austeridad recomendadas por el gobierno actual. En su lugar llegó el economista José Nabor Cruz Marcelo, quien es o fuese académico de la UNAM y ahora va a ser el nuevo titular del Coneval. Por otra parte, un tribunal federal congeló la multa hacia el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, una multa que era de 58,890 pesos, y también congeló el embargo de 40 propiedades de este tan polémico exgobernante y exmilitante priista. Por otra parte, se había girado una orden de aprehensión contra Romero de Champs. Sin embargo, otro juez federal tomó la decisión de que ya no se le persiguiera y que por tiempo indefinido no se pusiera en vigor esta orden de aprehensión contra el ex líder del sindicato petrolero. Y hablando de Pemex, también la Interpol detuvo a la madre de Emilio Lozoya. Esto por su relación con este personaje tan polémico y con la esperanza de que pueda funcionar para que el mismo Emilio Lozoya se entregue de forma voluntaria. Tras la investigación contra Grupo México, ya saben, esta empresa que derramó ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, se ha dado la orden para que se suspenda la terminal donde ocurrió el incidente. Sin embargo, todavía no hay indicios de que se multe o se sancione de manera económica el daño causado por este Grupo México tan famoso por haber incurrido ya en diferentes incidentes en contra del ecosistema mexicano. El viernes de la semana pasada, el presidente López Obrador liberó así sin querer durante las mañaneras que había un presidente que no pagaba impuestos. Sin embargo, el viernes por la tarde se reveló que el presidente que debe impuestos es Vicente Fox, que durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue condonado del pago de impuestos con respecto a una empresa o a un grupo de empresas donde él es inversor. Obviamente Fox salió a decir que no era cierto y que López Obrador está dando patadas de ahogado para atacarlo. Sin embargo, estos son datos oficiales de el SAT. En términos económicos, el Fondo Monetario Internacional bajó la calificación de México de 1.6 a 0.9. Esto hace que el Producto Interno Bruto tenga una menor expansión y que haya ciertos conflictos para los inversionistas. Obviamente el presidente López Obrador acusó al Fondo Monetario Internacional de neoliberales y que no querían ver los progresos que se estaban haciendo. Y es que en otras noticias la inflación también se redujo, lo cual es algo positivo para nuestro país, porque es
la menor inflación que hemos tenido en los últimos años. Estábamos llegando al 4% y en estos momentos estamos en el 3%. Según datos del INEGI, el porcentaje es de 3.84%, lo cual es positivo para la economía de nuestro país, ya que al contrario de lo que dicen algunas calificadoras, una inflación baja representa una menor incertidumbre para los inversionistas y para el crecimiento de los precios de los productos que nosotros consumimos. De hecho, hubo una baja en productos como el jitomate y el gas LP, una baja de precios. Aunque hubieron otros productos que subieron, como el aguacate, como todos ya vimos al momento de ir al supermercado. Por otra parte, imaginen que se filtran conversaciones de el presidente. Conversaciones donde confiesa que hubo cierto dinerillo por ahí que se clavó, realiza un par de comentarios homofóbicos, misóginos y se burla de los integrantes de otros partidos y de los integrantes de su mismo partido. Imaginen después que esto enardece tanto a la sociedad que salen a la calle a pedir su renuncia. Y después de 12 días de protestas, el presidente decide renunciar. Suena hermoso, ¿no lo creen? Sin embargo, eso no pasó en México, ni creo que pase en un largo tiempo. Eso pasó en Puerto Rico, no con el presidente, sino con el gobernador. Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos. Eso quiere decir que en lugar de presidente tienen gobernador y dependen hasta cierto punto del país del norte de América. El problema con los mensajes era que son mensajes que incitan al odio y que atacan directamente a la población. Por ejemplo, se burlaba de la gente que había perdido sus viviendas durante un fenómeno natural, el huracán María. Huracán que había dejado tras su paso en Puerto Rico más de 3,000 muertos y que al gobernador Rosselló le pareció un hecho gracioso y digno de hacer burla. Por otra parte, se había acusado a varios funcionarios del gobierno de Rosselló de haber desviado diferentes recursos. Ya saben, algo que casi no pasa durante las administraciones de casi todos los gobiernos de Latinoamérica. El hecho no solo trasciende por la cantidad de gente que había protestado en contra del gobernador, que es un hecho que podríamos decir inédito en el gobierno de Puerto Rico. No es común que los habitantes de Puerto Rico se manifiesten a este nivel contra un gobierno, sino que además se sumaron artistas que nunca habían hecho una posición política tan clara como esta. Artistas como Ricky Martin, quien fue aludido en estos mensajes misóginos y homofóbicos, pero también artistas como Bad Bunny, que muchos agarraron de chiste, que había dicho que se iba a retirar de la música hasta que no renunciara a Rosselló. Sin embargo, lo relevante de esto es que Bad Bunny es uno de estos artistas que nunca habíamos visto involucrado en la política y que tomó esta postura y esta voz desde su medio de fama, por así decirlo. Hubieron otros artistas involucrados, como René Pérez, también conocido como Residente y ex cantante de Calle 13. Sin embargo, bueno, este artista sí había tomado antes posturas políticas y resaltó su voz durante estas últimas protestas en Puerto Rico. E imagínense, si este tipo de medidas se implementaran en países como México, personas como Enrique Peña Nieto nunca hubieran llegado al poder. ¿Se acuerdan del movimiento Yo Soy 132? O personas como Alfredo del Mazo, que en este momento está siendo investigado por tener unas cuentas un poco extrañas por ahí escondiditas en Andorra, también tendría que presentar su postura ante la opinión pública y, por supuesto, en caso de ser revelado que estas cuentas sí tienen algo malo por ahí, tener que presentar cuentas ante la justicia. Sin duda, Puerto Rico acaba de presentarnos una gran lección de democracia y de que la unión civil
puede lograr grandes cosas. Por último, y ya para terminar este resumen de noticias, el día miércoles se produjo una balacera en la Plaza Arts de la Ciudad de México. Y ya sé, estamos en un país donde hay balaceras en todos lados. ¿Por qué esta resulta interesante? Pues porque al principio la mujer que disparó había dicho que cometió un crimen pasional, que el hombre contra el que había disparado pues le había puesto el cuerno o algo así y ella pues se quería vengar. Sin embargo, la cosa se pone interesante porque parece película de James Bond. La mujer iba disfrazada, tenía una peluca y tenía cierta ropa que al momento de huir se iba cambiando para pasar desapercibida entre la gente. Iba acompañada de cómplices. 2 que estaban con ella en la escena del crimen y otros 2 que alcanzaron a huir en un coche. De estos 2 cómplices que estaban con ella en la escena del crimen, uno logró huir y otro fue arrestado junto con esta mujer. Además, las personas asesinadas eran extranjeras. Esto hace llamativa y extraña la nota, porque incluso al momento de estar redactando esto, salen noticias todavía a la luz. Por ejemplo, que las personas asesinadas eran criminales. Entonces, vamos a ver si se revela más información y lo guardamos para el resumen de la próxima semana. Por lo pronto, eso es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos la próxima semana en otro resumen de noticias. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Canal Informativo MX y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Canal Informativo MX. Nos vemos a la próxima. ¿Qué? ¿Quieres café? Digo, Sí. Perdón, es que estoy grabando, ¿verdad? Pero aparte, es así como ya voy a hablar y me interrumpes. Siempre. Perdóname. No, muy mal. Muy mal. Y ya. Gracias. De nada.